adecuado. ¿Por qué me parece que es importante este texto? Bueno, esta facultad tiene 22 años de existencia y a pesar del tiempo y el egreso de un igual número de generaciones, apenas este año se generó la materia optativa Antropología de la Ciencia y la Tecnología. El contexto de desarrollo de las ciencias sociales, desde mi perspectiva, revela una falta de creatividad y originalidad en las ciencias sociales contemporáneas, las cuales dan vueltas sobre problemas tradicionales de formas también, la mayoría de las veces, también tradicionales. Y considero que el estudio de la ciencia y la tecnología, que ha sido crecientemente desarrollado desde los 70, no ha sido suficientemente cultivado en Latinoamérica y menos aún en México, a pesar de que hay autores como Marcel Mauss, que, para quien la tecnicidad es una propiedad corporal del hombre y da cuenta de un hecho social total, y podríamos decir que la mayoría de los científicos sociales han prestado atención a la epistemología, pero no, por ejemplo, a la tecnología, y no entendida únicamente como, de forma vulgar, como el artefacto, sino el estudio de la técnica. Entonces, en mi experiencia en el área, que es reciente, a diferencia del autor de este libro, el estudio social de la ciencia y la tecnología puede fomentar la originalidad y creatividad de las ciencias sociales. Además, en este mundo que ya no es solo religioso, político y simbólico, sino que debería ser imposible escapar de su materialidad a través de la vacunación, los cancerígenos presentes en el unicel, los nitritos de las salchichas, los contaminantes de los maquillajes, el bisfenol A como un disruptor endocrino que existe en los garrafones que tenemos en nuestras casas y en todos los papeles térmicos que nos dan en cada una de las compras que realizamos, la existencia de la relación que establecemos con los cubrebocas, los celulares, los ordenadores, las pantallas, las inteligencias artificiales, no me parece factible que las ciencias sociales ignoren ahora la ciencia y la tecnología. Me parece como un poco contradictorio que seamos los encargados de estudiar a la sociedad y haya una parte de la sociedad que nomás está totalmente oscuras desde nuestra perspectiva. Entonces, bueno, este texto, como les había comentado, hace una propuesta teórica metodológica, por un lado, retoma propuestas previas similares a esta propuesta metodológica y revela sus contradicciones, incluso también sus fallas en algunos puntos cuando quieren hacer una mezcla de estas propuestas, y hace una traducción sarresiana que reúne propuestas inconmensurables entre sí y las hace conmensurables. Es decir, va a reunir marcos teóricos contrastantes, eliminando sus tensiones, y esto es algo bastante complicado de hacer. Por eso vale la pena este texto. Muchos científicos y los tecnólogos comparten actividades en laboratorios, por lo que saber cómo estudiarlos es necesario para desarrollar la antropología de la ciencia y la tecnología. Teniendo en cuenta que el libro no considera el laboratorio únicamente como el espacio físico en sí, sino que lo extiende como lo hace Norcetina. Eh, entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la ciencia y la tecnología? De hecho, el texto no solamente propone estudiar solamente las ciencias sociales, las ciencias naturales y las tecnologías naturales, también podríamos estudiar las ciencias sociales y las humanidades. Eh, lo que es bastante importante para nosotros en el contexto de desarrollo de las ciencias sociales y humanidades, puesto que estamos, por ejemplo, en esta facultad viviendo un proceso de crisis de las ciencias sociales, vivimos un cierre de una licenciatura en geografía y precisamente por lo mismo parece que prestar atención a estudiar los fenómenos sociales que se dan dentro de las ciencias sociales y las humanidades podría ser una de las respuestas viables para poder evitar que se siga reproduciendo la falta de interés y el cierre de las carreras en ciencias sociales y humanidades. Por lo tanto, ahora sí ya entrando el texto, Arellano reúne el mundo de la vida organizada comunicativamente de Habermas con la teoría de actor-red de Latour, Calon, basada entre otros en Goody. Pero su labor no se limita únicamente a estas dos teorías, sino que se remite a sus antecedentes. Entonces hace un rastreo de los autores en los que se basa Habermas, cómo pudo haber las mismas contradicciones con las que se tuvo que encontrar para poder generar esto, desde Edmund Husserl, Heidegger, Piaget, Alfred Schutz, Thomas Luhmann, y también lo contrasta con otros autores como Kuhn, Lakatos, entre otros.
No solamente retoma discusiones existentes de los autores que revisa, hace algo más complejo, que es comparar y traducir los marcos teóricos de autores que no discutieron explícitamente entre sí. Su trabajo es la labor de concretar un modelo teórico consistente basado en autores ampliamente conocidos, pero cuyos marcos teóricos son inconsistentes entre sí. Así, este libro es una introducción a la teoría del actor red, a la teoría de la acción comunicativa y a su propuesta de unión mediante la reunión de la acción comunicativa y la acción instrumental. Es importante mencionarlo porque pues, mi acercamiento tanto a las ciencias sociales como a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad se dio con referencias solamente indirectas a Husserl, Habermas y Luhmann, por lo que este libro me permitió introducirme a estas propuestas. Ah, aunque el mundo de la vida proviene de Husserl, en Habermas hay un alejamiento del trascendentalismo fenomenológico que caracteriza la propuesta de Husserl. Mientras para él el mundo de la vida, para Husserl, es preteórico, para Habermas, dice Arellano, el estricto mundo de la vida es el que ocurre en la sociedad racional moderna, en escenarios de actitud teórica racionalista. Pero, por ejemplo, que Arellano también critica también la lectura anacrónica que Habermas hace de Husserl en ciertos puntos. Arellano explica que Habermas distingue entre acción racional con respecto a fines, acción instrumental y acción estratégica. Las acciones instrumentales corresponden con las ciencias naturales y las técnicas contemporáneas, en tanto que las acciones sociales están bifurcadas en acciones estratégicas, simbólicas y comunicativas. Él relaciona la distinción entre episteme y tecne de Aristóteles con la acción comunicativa e instrumental de Habermas y lo contrasta con la disyunción kantiana y cartesiana en una división sobre distintos tipos de ciencias. Incluso yo ya había visto esta división que tomamos como división entre ciencias empíricas, hermenéuticas y emancipatorias, que está por distintas referencias, aunque pues yo no había caído en cuenta de que esto, no sé si quizás sea la propuesta de Habermas originalmente, pero también Habermas es quien lo plantea así. Eh, y me pareció bastante interesante rastrear esta propuesta hasta ahí. Hablemos ahora también del laboratorio, que ha sido un descubrimiento para las ciencias sociales y las humanidades. En este ocurre la simultánea producción cognitiva, material, simbólica y organizacional social del mundo, y un espacio de investigación para la observación empírica de elaboración de los conocimientos. En los laboratorios se dan interacciones susceptibles de crítica y en estos se dan acuerdos logrados orientados al entendimiento. Así, aquí hay que destacar que a lo largo del proceso constructivo del conocimiento científico, el científico se desempeña como un agente socialmente situado, razonando, practicando a través de pensamiento, razonando práctica indicial, analógica, literaria y simbólicamente. Y esto es muy interesante, quitarle el misticismo quizás que tienen los científicos para buena parte de la sociedad eh, y entender que siguen siendo seres sociales que están integrados a otros mundos simbólicos. De modo que la vida de laboratorios puede ser reconstruida de manera que sea vista como un espacio de producción colectiva de conocimientos en tres dimensiones, la simbólica, la artefactual y la de las colectividades. De modo que en el mundo de la vida y en la vida de laboratorio ocurren procesos de conocimientos controversiales, sujetos al juego de la aceptación o rechazo de pretensiones de validez, que están sujetos también a la crítica y desarrollos cognitivos negociados comunicativamente. Al final del texto, realiza un giro que conecta la antropología de la ciencia con otras áreas que son más, con otra área, perdón, más común, más entendible a los antropólogos sociales. Y esto es realmente una forma de entender que vincular, digamos, la antropología de la ciencia con la antropología social en general. Destaco varios elementos que encontré en el libro y sirven en mis investigaciones, como son discusiones y referencias sobre la separación del conocimiento y la unificación de la ciencia. Esta discusión ya tan vieja, pero que sigue siendo bastante pertinente por las distintas propuestas que se han hecho al respecto y que pues en lo personal es algo que se vincula con la formación de las ciencias ambientales. Elementos de las ciencias sociales para justificar la caracterización biológica del ser humano como un ingeniero ecosistémico. Esto me llamó la atención por la propuesta que existe desde la biología de entender a ciertos seres que no tienen una actividad trófica como modificadores de hábitat de sí mismos y de otros,
Y en ese sentido, como por ejemplo el castor no come madera, pero al estar mordiendo la madera y creando construcciones, modifica el hábitat para otros. Y en ese sentido, la pregunta podría ser, bueno, entonces la presa del castor es natural o es artificial. Y si está programado el castor para hacer este tipo de cosas, entonces significaría que evolutivamente él tiene la posibilidad de hacer estas modificaciones. Y esto haría que desde otra perspectiva habláramos de que el ser humano es un ser, no solamente que es un ser natural, sino que la computadora, los celulares y todo son naturales porque son parte de las posibilidades que genera la misma evolución de la mente del ser humano. Entonces ahí se conectan con esta otra propuesta que he estado últimamente revisando. También hay elementos para fortalecer la crítica que en la práctica hacen las ciencias ambientales al dualismo y pues encontré también esta diferenciación entre lo óntico y lo ontológico que a mí personalmente había tenido por ahí en alguna clase y se me perdió. Ya la pude recuperar precisamente también porque la retoma este texto. Y también incluye una caracterización de Habermas sobre la tecnociencia, un fenómeno que es bastante interesante e importante en nuestro tiempo. E incluso una alternativa habermasiana al terrible nombre de la soft skill y hard skill que está tan en boga dentro del mundo pedagógico. Y pues bueno, por último, cierro con dos preguntas que me parecieron pertinentes a hacerles porque me las encontré ya al último del texto. Me pregunté, bueno, ¿por qué la propuesta que está generando no requiere recurrir al diálogo de saberes? Que lo mencioné en algún punto ya al final. Esto no quedó explicado, pero sí me dije, bueno, ¿cuál es la razón? Y no me quedó muy claro la propuesta de la palabra tecnología en vista del doble sentido de tecnología como estudio de tecnicidad y artefactos tecnológicos, no me quedó claro si es como una propuesta de alguna de estas dos, pero en realidad, en suma, en síntesis, bueno, en realidad esta parte era una nota a pie de un texto que está citado del mismo autor, entonces no es una carencia del libro en sí, sino es una anotación marginal. Por lo tanto, me parece que el texto es bastante interesante, es muy útil al ser un ejemplo de cómo mezclar teorías inconmensurables y hacerlas conmensurables y al mismo puesto generar una propuesta teórica y como un texto que nos permite mostrarnos cómo que genera un marco teórico para poder hacer una antropología de la vida del laboratorio. Muy bien. Eh, Muchas gracias, Gerardo. Ya hay dos primeras preguntas. Y, Antonio se la ha pasado escribiendo. No sé si preocuparme o saber que lo vamos a poder exprimir y que nos apoye con su conocimiento, ¿no? Escribiendo otro libro. Ok, perfecto. Voy yo en mi parte. Es un libro, para los últimos que yo he leído, extraño. ¿Por qué parto de esa idea? Gerardo es más teórico que yo. Yo soy más de trabajo práctico. Y mucho se debe a que trabajo con estudiantes de licenciatura. Entonces trato de enseñarles a cómo aplicar muchas de las cosas y el conocimiento. Y esa es la parte más importante que encontré del libro, ¿no? Y empiezo por qué diciendo esta parte importante del libro. En el 2015, que fue el Congreso Internacional de Americanistas, con sus siglas en inglés, el ICA 2015, en Madrid, España, me tocó coordinar una mesa que no existía y que me pidieron por ser el personaje con mayor grado de estudios moderar y me enviaron las ponencias. Y me llamó mucho la atención porque hubo una ponencia de una ingeniera en desarrollo de software española, de barcelonesa, catalana diríamos, y ella lo que buscaba estudiar la maestría era entender cómo trabajaban sus compañeros a la hora de diseñar programas de computadora, ¿no? Estuve buscando el texto, no lo encontré, para ayudarme a ejemplificar más de lo que quiero decir, ¿no? Pero una de las dificultades que he encontrado es algo que el libro describe. Cómo hacer que todos se entiendan y se comprendan, ¿no? Y cómo evitar problemas entre ellos. Porque decía, al final todos somos ingenieros, todos diseñamos, todos programamos, pero muchas veces no nos entendemos y terminamos peleados, ¿no? Y cuando no terminamos peleados, terminamos encervezados o llenos de pizza, ¿no? Pero tampoco trabajamos en ninguna de las dos casas.
Entonces me llamó mucho la atención ese. El otro caso fue de un francés que él lo que empezaba a querer desarrollar, y digo empezaba porque ya también me puse a investigar y hay datos más antiguos sobre hacer algo en la antropología del deporte y marketing, ¿no? Y el punto era, ¿cómo le hacen los deportistas para no tener que participar de un marketing oficial que les quitara el dinero, sino que ellos fueran parte del mismo marketing, ¿no? El ejemplo que daba decía, es que tenemos escaladores que cuando tienen representantes, el representante les cobra entre el 10 y el 30% de sus ganancias, ¿no? Pero también tenemos escaladores que ellos hacen todo su marketing y no tienen que estarle pagando a alguien más. Entonces, su pregunta en ese sentido era, ¿qué nos conviene más? ¿Contratar a alguien que nos quite todo ese trabajo o hacer el trabajo nosotros? ¿Y cuál es el problema? Que él empezaba a analizar con los futbolistas, ¿no? Hay muchos futbolistas que son muy buenos, pero que no saben manejar y lo que al final pierden es dinero, porque no saben manejar toda la estructura económica, marketing, política, social que hay alrededor de ellos. Y quienes logran aprenderlo salen adelante. Dice, el digno ejemplo es este Air Jordan, Michael Jordan, ¿no? Que logró hacer una millonada con su nombre, con el equipo y todo esto. Bueno, hace un año antes de la pandemia, tuvimos un chico que llegó a antropología por azares del destino, no era su mundo, pero alguien le presentó la antropología y dijo, de ahí puedo trabajar. Se nos fue a Uruguay de intercambio y regresó con una idea de hacer una tesis bastante extraña para la generalidad de los estudiantes. ¿Y cuál fue? Estudiar a sus compañeros ingenieros en desarrollo de software también. Y yo le decía en el examen de titulación, defíneme qué tipo de antropólogo al final te estás convirtiendo, ¿no? ¿Qué tipo de antropólogo eres, ¿no? Porque está el antropólogo campesinista, está el indigenista, está el simbólico, está el de género, y tú dime qué antropólogo eres. Y no le caía el 20 de lo que estaba haciendo, era un antropólogo, al final terminé diciéndole, un antropólogo de los nerds, ¿no? De cómo trabaja el grupo de nerds, ¿no? Yo leo este trabajo y digo, aquí estaba el marco teórico que nos hizo falta para esa tesis, ¿no? Para el trabajo de de la pregunta o parte de la pregunta del escalador y parte de la pregunta de la ingeniera de Barcelona, ¿no? Bueno, sigo con otro ejemplo porque en esos términos prácticos, tengo desde el 2008 participando en el programa multidisciplinario de ciencias ambientales y ya conocer en persona a Antonio, platicar un poco de lo que hicimos ahorita, pues fue darme cuenta de que trabajo con médicos, gente de ciencias de la salud, maestrías en administración pública de la salud, ingenieros químicos, ingenieros en sistemas hidráulicos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, QFBs, ingenieros químicos industriales, veterinarios, agrónomos, biólogos, ecólogos, de ciencias desérticas que me faltaría, más o menos, ¿verdad? Geógrafos, últimamente también psicólogos y pedagogos. Y una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo es cómo nos comunicamos entre nosotros, pero también me doy cuenta de cómo voy a entender, yo como antropólogo, lo que estoy observando para que ellos lo tomen en consideración y cómo ellos a veces se dan cuenta de que les hacemos falta a los antropólogos a ellos, pero se dan cuenta, pero no saben cómo utilizarnos, ¿no? En esta dinámica. Y también el libro me ayudó. Tengo que volverlo a leer para poder trabajar con ellos, porque una de las situaciones que veo es precisamente esta discusión de cómo es el mundo de vida en estos laboratorios en los que se están trabajando y que de alguna manera, por ejemplo, en el área de salud ambiental, donde hay toxicólogos, donde hay químicos, donde hay médicos, ya gente titulada experta en ciencias ambientales, pues tienen que trabajar con la gente para decirles están enfermos por toda la quema de basura que hacen para la producción de ladrillos, ¿no? Y entonces entran los psicólogos a trabajar con ellos, pero siempre les hacemos falta a los antropólogos. Y también me doy cuenta que a veces los antropólogos no sabemos comunicarnos, no con la gente, sino de manera popular, sino con los científicos, ¿no? Porque no sabemos vender nuestra profesión hacia los pares académicos, que aunque sean otras disciplinas, son parte de estos pares en las universidades.
Podemos trabajar con los ladrilleros, podemos trabajar con las amas de casa, podemos trabajar con los campesinos, podemos trabajar con jóvenes, con niños, pero a veces con nuestros propios científicos no lo podemos hacer. Una de las últimas cosas de introducción, antes de hablar un poco más sobre el libro, es que con Gerardo, hace 2 años, se nos ocurrió y que no hemos podido aterrizar, pero ahorita ya sé cómo aterrizarlo, gracias al libro, es estudiar a estos grupos de trabajo que están desarrollando investigaciones en áreas. En el caso, por ejemplo, de la zona media de San Luis Potosí, frontera con la Huasteca Potosina, han llegado gente del área de salud, biólogos, ingenieros, químicos, ecólogos, agrónomos, y están empezando a desarrollar investigaciones desde sus áreas multidisciplinarias de esas áreas naturales o de esas áreas técnico-científicas. Y cuando meten proyectos de investigación, quieren ayudar a la gente y la primera respuesta del CONACYT es, mientras no tengan sociólogos y antropólogos, nunca van a poder trabajar con esas personas, ¿no? Lo van a hacer porque van a poder obtener datos científicos importantes, pero ya trabajar con la gente, que es de alguna de las propuestas que ellos hacen, no lo van a lograr hacer. Y entonces teníamos la idea de empezar a investigarlos, ¿no? Y el libro me está dando pautas de cómo hacer el trabajo de investigación. Esa es una primera parte que me hizo recordar leer este libro y entender muchos de estos procesos, de estas discusiones que tenemos, ¿no? Entre colegas. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades existimos 6 carreras: filosofía, letras, geografía, historia, arqueología, antropología, y nos damos cuenta que hablamos muy poco entre nosotros, nos entendemos muy poco entre nosotros, y a veces tenemos unos mismos objetivos, ¿no? de investigación, o u objetivos similares dentro de la misma investigación. Y entonces empezar a pensar en cómo traducir eso para ayudarnos a hacer completos o trabajos de investigación verdaderamente en grupos o en equipos, pues es otra de las cosas que el libro me permitió, ¿no? En ese sentido, que no soy tan teórico, pues me gustaría leer unas cosas que me gustó mucho del libro, eh, porque me voy a saltar algunas otras. Pero la parte que más me gustó es que en todo el libro se plantea la necesidad de renovar una producción intelectual y de instrumentar nuevos corpus, epistemes y métodos de investigación, donde se consideran emplear métodos que permitan construir enfoques y aparatos críticos coherentes y capacidad explicativa que amplíen los horizontes cognitivos del corpus conceptuales epistémicos de los enfoques analíticos para mejor capacidad aplicativa a los paradigmas, ¿no? Y esto lo cito textualmente de Antonio Arellano, porque es lo que tendríamos que estar haciendo en facultades que tenemos muchas carreras y trabajar en conjunto, ¿no? O poder trabajar con otras facultades cuando tenemos áreas de estudios similares, lugares donde están desarrollando investigación, pero nos vemos y a veces ponemos barreras diciendo, pues es que no es lo que hago, pero pues, si quieres ayudar al final a la gente es parte importante de lo que tendrías que estar haciendo, ¿no? Otra de las cosas que me gusta mucho del texto, las nuevas técnicas que hay que proponer, es las nuevas técnicas y materiales que permiten a los actores fijar los medios cognitivos, perdón, para reatrapar el enlace social comprensivo del mundo tecnologizado. También el libro nos ayuda y nos proporciona conceptos para tomar posturas de aceptación o crítica de las ofertas científico-técnicas de las colectividades. Esto me parece muy importante porque hay nutriólogos y hay gente que dice, es que yo sí estoy ayudando a las personas porque les propongo cultivar nuevas cosas, les propongo comer nuevas cosas, y luego uno platica con los estudiantes y las tesis y hasta cierto punto te enfrentas a que los obligan a seguir una línea, a seguir una misma forma de hacer las cosas, y cuando llegan a tomar clase con otros profesores, les amplía la posibilidad y cosas de hacer, ¿no? Lo cual al final, pues uno entra como parte del comité de dirección de tesis, tanto licenciatura y posgrado, tratando de meter algunos otros elementos que les pudieran ayudar para trabajar mejor con las personas, ¿no? A veces los celos académicos no permiten que se generen ese tipo de cuestiones, ¿no? Y habría que entender mucho bien cómo piensa la demás gente, ¿no? Me gusta mucho cuando en el libro empieza a hablar de los diferentes ejemplos de los 70, de los estudios, de los laboratorios que se han hecho y toda la discusión que se está generando, pero ahí viene uno de mis primeros cuestionamientos, ¿no? Y en el presente, ¿qué casos te hicieron pensar en que era necesario construir un modelo de esta manera, ¿no? Porque nos hablas de los de fuera de México, ¿no? Y nos empiezas a citar algo de México, pero pues tú que trabajas con la gente de la Autónoma del Estado de México, si mal no recuerdo, estás en el
CIRA, en el Centro de en Investigación el Instituto de Estudios sobre la Universidad. sobre la universidad, que al final una de las cosas que tiene que desarrollar uno pues, es entender a la misma universidad y proponer que la universidad siga desarrollando trabajos de investigación como la parte, ¿no? Importante. Entonces, esa es la parte que me gustaría conocer de tu trabajo, ¿no? Me gustan mucho los casos de las investigaciones de los modelos, no pondré todos porque me hubiera gustado leerlos más a profundidad, de todos estos casos, ¿no? Pero sí, entender la posibilidad de cómo son todos los casos que tú estás tomando en consideración para poder hacer el trabajo. Me gusta mucho también la parte en donde dice, es necesario que entendamos que un científico desarrolla un lenguaje de mil formas, lingüístico, simbólico, ritual, y se queda con ese lenguaje y luego cómo lo traducimos para hacerlo parte de otros lenguajes, ¿no? ¿Cómo lo traducimos para hacer entender qué es lo que están haciendo? Y bueno, yo ahí me quedaría con mi presentación. Me gustó mucho, luego que me hizo pensar mucho, y ahora que vienen los seminarios de tesis de ciencias ambientales, pues voy a usar algunos de los argumentos que están plasmados en el texto, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Pues, estimado Antonio, el autor. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a presentar este libro en esta institución. Muchas gracias a los doctores Gerardo Morales, al doctor Leonardo Márquez, que son los que nos acompañan, a la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Primero, entonces, mi agradecimiento a esta invitación a compartir este libro. Efectivamente, he estado escribiendo muchas cosas porque otra de las atribuciones tal vez que tiene el libro es que es heurístico, ¿no? O sea, uno lo puede leer y entonces eh, imaginarse otros escenarios, otras prácticas, otras actividades. Voy a tratar entonces de hacer una presentación de tal manera que vaya respondiendo algunas de las preguntas que están aquí expuestas. Quiero iniciar con esta idea de si las presas que hace los castores son naturales, ¿sí? Con la presentación justamente de la portada. Entonces, aquí en la portada lo que estamos presentando es una imagen que combina, ¿sí? Al pensador de Rodin, que es de las esculturas más famosas de Rodin, donde aparece un hombre desnudo en una posición donde está deteniendo, ¿no? Su cabeza, ¿no? Millones de neuronas. Está desnudo y pensando. Entonces, a la inversa, ¿no? Sería a la inversa de los castores. ¿Es que así se piensa? ¿Así pensamos realmente los humanos? Y la respuesta que se propone es no, sino que para pensar no basta el colocarse en una posición que supuestamente sería de reflexión, sino lo que se requiere son elementos. Es decir, el hombre de Rodin es una imagen del humanismo, ¿no? Del siglo XIX, pero así no es la vida. Para poder pensar, en este caso entonces está completada en la portada con un telescopio o un microscopio, ¿sí? Entonces ya el hombre desnudo de Rodin está viendo algo. Pero para verlo, para ver cualquier cosa, se requiere entonces de una materialidad. Entonces el humano, para pensar, requiere y convertirse en humano requiere de toda una serie de elementos que le vinculan y al mismo tiempo y a la inversa, eh, entonces la respuesta sería que las presas que realizan los castores no son naturales, sí son y no lo son. Pero aquí también entonces el libro nos está planteando una cuestión, que la distancia entre lo que podríamos llamar animales o actividades animales y actividades humanas no lo es tanto. Y no es que lo diga yo, sino que
nosotros en las últimas décadas hemos estado humanizando a los animales, ¿no? Todas las mascotas están completamente humanizadas, pero las hemos humanizado justamente porque los animales al mismo tiempo hacen estas presas, hacen cosas que aparentemente no son propias de los animales. Entonces, ni los castores hacen presas artificiales, pero producto de su propia, de su propia historia, de sus propios, digamos, signos de pensamiento, de conocimiento. En este libro, efectivamente, se trata de una mezcla de dos enfoques que han estado separados, pero separados desde un punto de vista, desde mi perspectiva, de manera artificial. Vamos a ver, de la parte de Habermas, es un autor que vive todavía, más de 90 años, pero dentro de su bibliografía podemos encontrar libros como La ciencia y la técnica como ideología, en 1973. Tenemos otros títulos como Conocimiento e interés. Otro más, Pensamiento postmetafísico, Certidumbre y verdad, y podría extenderme más, pero lo que estoy mostrando entonces es que Habermas ha sido un estudioso del conocimiento, de la erudición, y de la ciencia y de la tecnología, y queda plasmado en sus obras. Sin embargo, los estudiosos de la ciencia y la tecnología han ignorado esto. Pero al mismo tiempo ocurre que los estudios de ciencia y tecnología no son o no han sido retomados por la obra propiamente de Habermas. Habermas tiene un libro muy interesante que se acerca un poco a lo que podrían ser estudios elaborados por estas comunidades de estudiosos de ciencia y tecnología, que se llama El futuro de la naturaleza humana. Es un libro muy interesante y que llega incluso a plantear desde su perspectiva, desde la perspectiva habermasiana, cómo en la genómica aplicada a los fenómenos humanos está haciendo que se borren algo que han dicho con mucha claridad los estudiosos de ciencia y tecnología. Es decir, que se borran las fronteras entre lo que podría ser lo humano y lo artificial. Y por eso comencé con esta idea, ¿no? de los castores y del hombre desnudo de Rodin. Entonces, el planteamiento habermasiano de este libro es que se están borrando las fronteras entre lo humano y lo no humano, como dirían Bruno Latour y estos colegas de la teoría del acto red. Y también es muy claro para Habermas que es producto de este borramiento, se borran las fronteras entre paciente y objeto de estudio. Entonces es muy claro, ¿no? Cuando en determinadas personas la medicina ha aplicado todos sus conocimientos químicos, fisiológicos, etcétera, y de pronto le pueden decir a un paciente, ¿sabe qué? Ya no tenemos más que ofrecerle, pero hay una nueva molécula que ha demostrado ciertos resultados y lo podemos aplicar. Entonces, de esta manera, ¿no? Dice Habermas, se están borrando justamente las fronteras, no solo entre lo natural y artificial, sino y que se expresa entonces este borramiento en el borramiento entre paciente y objeto de estudio. Entonces, ahí estamos hablando de laboratorio, y esta es la otra cuestión en la que se enfatiza mucho en este libro, por eso se llama Mundo de la Vida y Vida de Laboratorio, es que se están borrando, esa es la perspectiva que orienta el texto, se están borrando estas fronteras entre lo que es la vida de laboratorio
Pongo otro ejemplo a través de un meme que apareció justamente a raíz de esta pandemia que acabamos de pasar por SARS-CoV-2. Entonces el meme es muy interesante porque son dos ratitas de laboratorio y están conversando. Y una le pregunta a la otra, oye, ¿y ya te vacunaste? Y la otra ratita responde, ni loca, mejor estoy esperando a ver qué pasa con los humanos. Pero fuera de lo que es, digamos, esta anécdota, ¿no? En estilo meme, la cuestión es que si retomamos el fenómeno, ¿sí? Por el que acabamos de pasar, pues prácticamente una buena parte de la humanidad nos hemos visto transformados en un laboratorio. Lo que nos aplicaron no fue una vacuna. Se tuvieron que hacer legalmente una serie de malabares lingüísticos porque no es una vacuna. Se trata de un medicamento, es decir, de un remedio que se tenía ahí. Se utilizó como emergencia con la aprobación de las máximas autoridades a nivel mundial, pero digo, no legalmente como una vacuna. Entonces, estamos hablando de que todos formamos parte de este laboratorio y de este mundo de la vida en el que se están borrando muchísimas fronteras. Este es parte entonces también de lo que está en el libro. Bueno, ya he mencionado entonces que Habermas es un estudioso y ha sido un estudioso de la ciencia y la tecnología contemporánea. Y la categoría fundamental sociológica de Habermas es justamente mundo de la vida. Lo que hace, lo que se presenta en este libro es digamos, una síntesis histórica del surgimiento del término mundo de la vida, que por sí mismo es fascinante, también es muy interesante, porque la categoría mundo de la vida en Husserl sucede de manera epistémica y entonces se puede ver epistemológicamente en este texto de Husserl que se llama La crisis de la ciencia occidental. Y la crisis de la ciencia occidental para Husserl es el rompimiento del mundo de la vida, de la integridad del mundo de la vida en dos grandes lecturas que fueron acuñadas propiamente por Renato Descartes. Y es espíritu y naturaleza. Y de ahí justamente dice Husserl, ¿no? De esta crisis, esto genera entonces una crisis en el mundo de la vida, es decir, en el mundo trascendental. Pero esta categoría queda expresada en Husserl desde el punto de vista filosófico. En el libro trato de hacer una pedagogía, trato de escribir pedagógicamente este traslado y esta sociologización del término que hace del mundo de la vida una categoría analizable sociológicamente. Habermas dice que el mundo de la vida está organizado comunicativamente y que esta comunicación entonces es, al hacerlo sociológico, pues entonces convierte este mundo de la vida organizado comunicativamente en una categoría que se puede aplicar a los otros temas que desarrollan cada una de las diferentes sociologías y antropologías. Entonces, si para la sociología o para diferentes campos de la sociología vemos cómo se va sociologizando la propia actividad sociológica, la propia actividad social, y entonces tenemos temas como la familia, las instituciones, los sectores económicos, lo que nos guste, y entonces lo que vamos a encontrar es una sociologización de un tema. Con el mundo de la vida entonces lo que hace Habermas es una sociologización de una categoría que puede ser aplicada también para el resto de dimensiones, de categorías y de estudios específicos y especializados que han desarrollado las ciencias sociales. Entonces, mundo de la vida cobra una generalidad, pero al mismo tiempo una aplicabilidad para las diferentes temáticas, de tal manera que la familia es un mundo de la vida. Nosotros podríamos decir estamos ahora en un mundo de la vida. Ahora bien,
Desde la perspectiva de los estudios de laboratorio, o sea, de la vida de laboratorio, el término vida de laboratorio viene de un texto de Bruno Latour y Steve Woolgar, que se llama justamente La vida de laboratorio. Y lo que trato de hacer en este texto entonces es una traducción y reconstrucción de los dos términos. Pero vida de laboratorio puede recibir una influencia importante de la categoría mundo de la vida, porque para Habermas el mundo de la vida también, o sea, está organizado comunicativamente, pero esta comunicación es también una comunicación intersubjetiva. Es decir, aparece la idea de subjetividad, cosa que es una temática, digamos, muy relevante para las ciencias sociales y que muchas veces ha sido evacuada de la propia temática. Es decir, lo que interesa para las ciencias sociales no es la subjetividad, tal vez a excepción de la psicología, sino justamente la objetividad social, es decir, lo que logra hacerse, digamos, hecho social, diría Durkheim. Entonces, en el mundo de la vida, el planteamiento es que enriquecida esta categoría de laboratorio, de vida de laboratorio, con la intersubjetividad, entonces se vería enriquecida la vida de laboratorio, la categoría vida de laboratorio, pero no solo la categoría, sino la posibilidad entonces de involucrar justamente esta parte de intersubjetividad. En el libro también eh, se tiene, o yo tengo mucho cuidado de evitar caer en mezclas que, por cierto, se han vuelto modas, mezclas, ¿no?, de enfoques, pero mezclas eclécticas, mezclas, y aquí tal vez no fui muy diplomático con algunos trabajos que se han hecho de este tipo, y pongo de ejemplo, ya no voy a, para no ser tan agresivo, o a veces no agresivo, sino meterme, digamos, en el Directo. trabajo de otros colegas, pero poner en relación la teoría de sistemas de Luhmann con las categorías de vida de laboratorio de los estudiosos de ciencia y tecnología, no logra fructificar y entonces quedan modelos teóricos, digo, eclécticos, modelos posmodernos que no ayudan ni a una ni a la otra teoría. Entonces aquí se ha hecho un trabajo en el que se ponen en vinculación y se traducen dos métodos que provienen de cada una de las diferentes escuelas, de las dos escuelas que estoy poniendo en traducción y en vinculación, en comunicación. Habermas explica muy bien el método al que se refiere, y ese método se llama la reconstrucción. Es muy importante porque Habermas no es un deconstructivista al estilo Derrida. La noción de construcción de Derrida es la destrucción. Pero en el caso de Habermas es un método que escribe en un texto que se llama La reconstrucción del materialismo histórico, y entonces ahí queda muy claro el planteamiento metodológico que realiza y con el que trabaja Habermas. Es la reconstrucción. La reconstrucción entonces está alejado también de la crítica, muy a pesar de que él fue discípulo de Adorno, muy rápidamente se alejó de la crítica, y entonces encontramos la obra habermasiana es una obra de reconstrucción, por lo tanto muy diplomática. No le interesa decir que tal autor no tiene razón y lo critica, sino en esta idea de reconstrucción es la toma de los elementos que pueden ser importantes en la obra de un autor para ponerlos como elementos en esta reconstrucción que él se plantea del análisis sociológico contemporáneo. Ese es por un lado. Después, por el lado de los estudiosos sociales de ciencia y tecnología, y en esta escuela prácticamente que se produce a partir de estos estudios denominada teoría del actor red, el método privilegiado es el método de la traducción. El método de la traducción es un método
que es retomado por la filosofía de Michel Serres y que trata de poner mezcla, ¿sí? No de manera dialéctica, ¿no? La clásica oposición de los contrarios, sino lo que plantea Michel Serres y que es retomada por los estudiosos, muchos estudiosos de ciencia y tecnología, pero específicamente los autores de la teoría del actor-red, es la utilización de este método para mezclar. El método de la traducción es un método experimental que está aplicado aquí, es decir, está aplicado como un experimento, es un experimento entonces de traducción de estas dos grandes corrientes de pensamiento y me parece que resulta la traducción. Por eso es que no me interesaba a mí hacer una comparación y mucho menos una mezcla ecléctica de dos corrientes, de dos escuelas de pensamiento que no tienen nada que ver. Al contrario, sino que se mezclan. Y entonces la obra es justamente, metodológicamente, es esta mezcla. Por lo tanto, el libro también pues trata de al poner en comunicación y en mezcla estas dos grandes escuelas, entonces tiene que hacer una pedagogía, entonces explicar con detenimiento este viaje que ya he dicho que va de esta categoría de mundo de la vida desde Husserl hasta Habermas, pasando por Schutz, Luhmann, para ponerla en escena y ver la posibilidad experimental de combinarla con la traducción. Y lo mismo ocurre con una divulgación, una exposición lo más pedagógica posible de los estudios sociales de ciencia y tecnología. Aquí no aparecen, en respuesta al doctor Leonardo, no aparecen efectivamente mis trabajos, solo están mencionados, sí, pero digamos, me sirve para mencionarlo. Bueno, mi trabajo es que yo he hecho estudios de laboratorio, he hecho etnografías de laboratorio con biotecnólogos, con físicos médicos, con estudiosos de la climatología y la meteorología, con modeladores climáticos y otras etnografías que me han, digamos, lleva mucho tiempo, ¿sí? Hacer estas etnografías, entrar a la vida justamente de los laboratorios y desde luego también con genetistas. Y esta experiencia solamente está reseñada aquí, pero los lectores podrán ver la bibliografía, ¿sí? Podrán dar seguimiento, interesarse en algunos o los trabajos propiamente que son resultados de etnografías y que alimentan entonces también y que van dando, digamos, en el caso mío como autor, digamos, un poco de más seguridad sobre lo que estoy trabajando. Entonces, sí hay muchas o varias etnografías porque son muy tardadas. Yo en realidad no la recomiendo así, digamos, no la recomiendo como las etnografías de laboratorio para hacer tesis de maestría o de doctorado, porque son muy largas y no necesariamente acaban bien, porque las investigaciones no dependen de uno, dependen de los investigadores propiamente y se pueden prolongar. Entonces yo no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es hacer etnografías de laboratorio, digamos, ya profesionales, ¿no? Es decir, profesores, investigadores o gente que no necesariamente está en la universidad, pero que pueda hacer estudios de laboratorio y que puede dar, eh, insisto, no dependen de uno, las distancias. Entonces, estos resultados que tenemos o que yo he tenido de etnografías de laboratorio son cosas, digamos, de 5 años, pero que algunas no fructifican porque los propios investigadores no llegan a buen término, digamos, ¿no? Es decir, y uno mismo entonces no puede contar una historia y un análisis, una narrativa, y reflexión sobre determinados elementos. Sin embargo, ahí existen. Pero he mencionado esto porque
Las etnografías de laboratorio son, son un gran aprendizaje epistémico para realizar y para reformular la etnografía en el dominio de la antropología. Voy a decir por qué. Cuando hacemos etnografías de manera clásica, existe incluso de una manera involuntaria, un privilegio epistémico de los antropólogos. Porque los antropólogos, pues ellos son los que van, ¿no?, del mundo occidental, de donde se sabe. Y se trabaja esta etnociencia, es la gran deficiencia desde mi punto de vista que tiene el realizar etnociencia, porque es como el trabajo antropológico de validación del conocimiento no occidental. Pero la validación la tiene, a fin de cuentas, el etnógrafo, es decir, el antropólogo occidental. Pero lo que enseñan justamente las etnografías de laboratorio es lo siguiente. Cuando uno llega con unos científicos, pues uno no sabe nada. Entonces está uno en una desventaja epistémica. Uno puede hacerle una pregunta a un científico y el científico le puede decir, ¿sabes qué? Esa no es la pregunta. Y entonces el etnógrafo necesita aprender epistémicamente lo que es hacer algo que también se está mencionando en el libro, etnografías de conocimiento, ¿sí? Entonces uno, digamos, ahí tiene que modularse, entender esto epistemológicamente y entender que uno no puede proyectar la episteme moderna porque los castores saben lo que están, digamos, saben lo que están haciendo dentro de su propio mundo de conocimiento. Nosotros lo podemos juzgar, quién sabe, a lo mejor hasta aprender de ellos. Entonces, voy a lo siguiente. Después de esto también hemos hecho etnografías de curandería, pero después de hacer etnografías de laboratorio. Y entonces espero que quede, digamos, epistemológicamente expuesto a lo que me refiero. Cuando cuando hemos hecho una etnografía de curanderas, que ha sido una etnografía muy larga, tomamos a las personas como lo que son, es decir, como eruditas, como científicas. La única diferencia con los otros científicos con los que hemos trabajado es que ellas no saben inglés, no escriben papers, vaya, ni siquiera son alfabetas, no escriben. Su tradición es oral. Pero el conocimiento que tienen es un conocimiento total, son hechos sociales totales, y nosotros lo que hemos hecho es entonces aprender de estos trabajos de curanderías. Tal vez no lo hubiéramos, es como un descubrimiento para nosotros, como etnógrafos y antropólogos, que a lo mejor no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos hecho primero estos estudios de laboratorio. Es decir que, pero ahora lo podemos decir, que haciendo etnografías, muchos antropólogos lo que hacen es proyectar la episteme moderna. Vean, las curanderas, porque también hicimos desde luego la revisión bibliográfica. ¿Cuál es para la antropología médica y la medicina antropológica el trabajo de las curanderas? Las curanderas dicen, todos los estudios, que lo que hacen las curanderas es trabajar sobre el paradigma de la salud y enfermedad. Y nosotros lo que encontramos es que no es así. Ese es el paradigma de los antropólogos que están estudiando eso. Pero el paradigma de las curanderas, nosotros después de varios años de estar con ellas, de estar trabajando con ellas, es distinto. Se acerca más su episteme a lo que es la combinación en la medicina occidental del médico y de la enfermera.
En la medicina occidental, la enfermera es la que cuida y el médico sana, pero las curanderas tienen que hacer las dos cosas. Pero no solo eso, sino que al menos con las curanderas que nosotros trabajamos, la noción más importante es el cuidado. Es, digamos, más como enfermería. Eh, Haciendo una comparación, desde luego, con esto que estoy diciendo de la medicina occidental. Pero esto también lo aprendimos por lo siguiente, porque nosotros cuando estamos con los científicos, no les preguntamos si tienen religión, es decir, no les preguntamos sobre esto, ¿no? Que son las explicaciones que realizamos en antropología clásica sobre la etnociencia, o los conocimientos, porque la explicación que damos de los conocimientos tradicionales, ancestrales, locales, etcétera, vamos a buscar cosmología. Hacemos recurso, es una palabra fantástica, una categoría fantástica, ¿no? La cosmología. Y entonces ahí intervienen ciertas explicaciones. Pero en las etnografías de laboratorio, nosotros les preguntamos a los científicos si creen en Dios, o si no creen en Dios, o si otras cosas no. ¿Sí? Pero, insisto, yendo de los estudios de laboratorio a la curandería, por lo tanto al conocimiento local, tradicional, ancestral, etcétera, entonces la primera cuestión es que tiene que hacer es mantener con mucho cuidado el no proyectar la episteme en la cual fuimos formados. Bueno, entonces, más que diálogo de saberes, entonces es tener respeto a los saberes. Y hacia donde va entonces este libro es justamente podríamos decir, reempoderar a la antropología como una disciplina, pero no reempoderarla sin una solicitud. La solicitud sería de modificación. Retomar el proyecto de la antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es el estudio del hombre. ¿Y qué es el hombre? El hombre, entonces, es un ser que acuña su experiencia en forma de conocimientos. Y estos conocimientos, entonces, se convierten en el objeto de estudio de la antropología. Hay un libro que precede a este, que se llama justamente Epistemología de la Antropología. Ya no me acuerdo cuándo está publicada, pero si ponen en internet Antropología Epistemología de la Antropología Arellano, y les va a aparecer, porque yo procuro que mi obra sea abierta, ¿no? Pública. Y entonces ahí está expuesto esto. Entonces, digamos, a cambio de este empoderamiento de la antropología es también, desde luego, una modificación de la antropología no una modificación nueva, sino retomar el gran proyecto de la antropología, que era el estudio. Y por lo tanto el estudio del conocimiento. Eso es lo que dijeron Kant, eso fue lo que dice Michel Foucault, eso es lo que dice los fundadores propiamente, ¿no? de la antropología disciplina. Es muy interesante leer Antropología de Kant. Yo le pregunto a los estudiantes y no conocen Kant en antropología, a pesar de que simplemente el libro de Kant se llama La Antropología, ¿sí? Y después hay una serie de estudios de Michel Foucault sobre este texto, y hay una traducción de Michel Foucault del alemán al francés de este texto, y el propio Michel Foucault tiene trabajos sobre esta antropología pragmática, pero pragmática no es el pragmatismo norteamericano. Entonces, esto es lo que está en juego. Entonces, una categoría que me falta, a la que me falta referirme es tecnología. Y tecnología significaría lo siguiente. Si nosotros decimos en la universidad epistemología, todo el mundo lo entiende, ¿sí?
De hecho, el título del libro, la segunda parte o el título largo es Escenarización para estudiar la elaboración del conocimiento en escala antrópica, ¿sí? Yo lo quise poner este título largo, ¿sí? Es para estudiar la elaboración del conocimiento, pero este es epistemología. Es decir, el estudio del conocimiento, de la elaboración del conocimiento es epistemología. Entonces, epistemología está muy claro, pero desgraciadamente, desde mi punto de vista, siempre que hablamos de conocimiento, parece que nos referimos al conocimiento conceptual, al conocimiento teórico, y después está la tecnología, que es lo artefactual. Pero entonces la pregunta es, si todos entendemos que el conocimiento conceptual, teórico, incluso epistemológico, ¿no? Como una reflexión de segundo orden, esto es epistemología. ¿Y qué pasa con el estudio de la técnica, de lo técnico? Antes, todavía Durkheim llega a utilizar tecnología como el estudio de la técnica, ¿no? O sea, la logía de la técnica. Pero esto se perdió. Incluso si les preguntamos hoy día a los muy jóvenes, y entonces dicen, ah, sí, claro, la tecnología, y sacan su celular, o sacan, ¿no? Y uno va, digamos, a algún centro comercial y entonces la tecnología o la plaza de la tecnología, y entonces ya es un objeto, pero ya ni siquiera cualquier objeto técnico, sino el último grito de los objetos técnicos. Y entonces, tecnología aludiría al estudio como sinónimo de tecnología, es decir, retomar la significación propio de la tecnología. Pero como este ya ha sido cooptado socialmente y se ha vulgarizado en un buen sentido, o sea, se ha vulgo, ¿no? O sea, masificado. Entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo estudiamos la tecnología? Pues nada, queda un título muy largo. Entonces, en los estudios sociales de ciencia y tecnología se dice, yo estudio la tecnología, que parecería entonces como una tautología, ¿sí? Entonces, bien, se puede utilizar tecnología, retomar el término clásico con logía para estas cuestiones. Bueno, pues entonces este es grosso modo, ¿no? No la presentación, sino la provocación para la lectura del texto, animándolos a encontrar en este texto, como digo, esta divulgación que he hecho tanto de una corriente como de la otra corriente. Y pues estoy abierto si hay alguna otra pregunta más específica, con todo gusto. Estimado doctor Antonio, qué padre que provocamos a que hablaras y contextualizaras más el texto, ¿no? Corté la inspiración a nuestra asistente para dar un aplauso. Pues gracias. Pero es muy interesante porque al final nos lleva a reflexionar más allá del texto y la revisión de tu obra anterior para complementar todo esto, ¿no? Esta dinámica de cómo fuiste construyendo el conocimiento y al final me surge la pregunta, ¿es la conclusión de lo que empíricamente empezaste a hacer y que quieres darle un orden teórico, metodológico para que la gente podamos encaminarnos por ahí para desarrollar nuevos trabajos, ¿no? Sí. Sí, justamente, me parece que esta parte, tú dejas que escribir, sí, es que planteas muchas cosas, se derivan muchas cosas muy interesantes. Entonces, porque tú te referías, Leonardo, digamos, a una serie de casos, ¿no? Digamos, de estudiantes involucrados o realizando lo que podrían llamarse como etnografías de elaboración digamos, de algoritmos, me parece que serán los casos, es decir, ¿qué hacer, no? Entonces, este texto puede ayudar a ese empoderamiento, es decir, a convertir a la antropología en el estudio del conocimiento, independientemente, porque aquí se habla, ¿no? También al final del texto, la necesidad de quitar la diferencia entre ciencias sociales y ciencias de otro tipo, y se dice, solo hay una ciencia. Fantástico.
en antropológicamente, las ciencias. Porque el único conocimiento que se produce en este planeta es humano, ¿sí? Dicho de otra manera, la física es una ciencia humana, para ponerle uno de los extremos, ¿no? Entonces, así las cosas, pues entonces toda la producción del conocimiento se puede tornar, y por eso hablo del empoderamiento de la antropología, objetos de estudio. Y estos objetos entonces de estudio a los que tú te has referido, que son, desde mi punto de vista, perfectamente válidos en nuestra disciplina, porque son los que nos permiten abordar la producción de conocimiento. Esto me lleva a una cuestión, porque la pregunta es, bueno, ¿y aquí qué sigue? ¿O esto ya es la culminación? No, bueno, los literatos, dicen los literatos que es de mal agüero hablar y preguntar sobre lo que están haciendo, lo que están escribiendo, pero nosotros no somos literatos. Entonces, eh, estamos trabajando en sobre diseño, porque se relaciona, sí, sobre diseño, es decir, como la antropología del diseño, ¿sí? Porque muy rápidamente y esquemáticamente, si uno se acerca a la escuela de diseño, se va a encontrar con un dominio de conocimiento súper interesante donde pueden involucrarse. Ahora los colegas de diseño tienen un gran problema, porque en las escuelas de diseño que están institucionalizadas, están divididos bastante bien sus segmentos, pero ellos no saben qué hacer cuando desde la ingeniería de sistemas y sistemas informáticos diseñan algoritmos. Y todo esto que vemos de la inteligencia artificial que surge del diseño de algoritmos. Entonces, eso no se ve en las escuelas de diseño. En las escuelas de diseño, ¿no? Diseño gráfico, industrial y la arquitectura, eso queda fuera. Entonces ahí tenemos digamos, un estudio de caso bastante interesante y los casos que tú dices igualmente son muy interesantes que desde luego plantean un desafío para los propios etnógrafos, porque pues requiere saber qué ocurre con el diseño de algoritmos. Quiero terminar la respuesta con esto. Mire, nosotros trabajamos con un software que hace lo que se conoce como mapping, mapeo de redes. Y esto viene del conocimiento de Michel Calón, porque Michel Calón promocionó el desarrollo de este tipo de software también. O sea, desde los estudios CTS también se puede decirle a los tecnólogos que por qué no desarrollan tal cosa y entonces a veces ocurren este tipo de acontecimientos y ocurrió. Esto lo desarrolló un ruso y entonces entrando en contacto con el ruso, la pregunta es, ¿de dónde viene toda esta metáfora del hacker ruso? ¿Sí? Y entonces, no es de que la respuesta es no es que los rusos sean más inteligentes para hacer algoritmos respecto a otros grupos, sino que en el periodo soviético, todavía en el periodo soviético, la programación formaba parte de la educación formal, a lo que sería hoy el nivel de preparatoria. Entonces, dicho de otra manera, hasta donde me dijo esta persona, los rusos saben programar. Cualquier ruso que llegó a la preparatoria sabe programar. ¿Sí? Es decir, sabe diseñar. Claro. Y estamos ahí entonces en un asunto otra vez de conocimiento y desde luego de etnografía de conocimiento. Entonces, pues mi respuesta es, pues ánimo y sin miedo que es posible. Es posible estudiarlo desde el punto de vista etnográfico. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Podríamos pasarnos tiempo platicando sobre estas cuestiones y saldrían más. Queremos agradecerte la presentación del libro. Gracias. Como una constancia.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Arellano Hernández por haber presentado su libro Mundo de Vida y Vida de Laboratorio el 21 de noviembre de este año. San Luis Potosí, atentamente, siempre autónoma, por mi patria educaré, firma la doctora Gabriela Torres Montero, directora de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en el caso del doctor Morales Jasso, a quien le entregamos también su diploma por haber presentado el libro. Pues muchas gracias, estaremos en contacto en las siguientes conferencias y presentaciones de libros, y gracias a las personas que asistieron y a las personas que nos están viendo en vivo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.